Bueno, vengo a mostrarles más o menos qué voy haciendo de lo que es o lo que va a ser el nuevo Battle for Embolia en Unity. Y lo que estuve haciendo estos días, eh, bueno, esto del mapa ya creo que lo habéis visto, pero me estuve concentrando en lo que es el input, que sería, por ejemplo, esta barra de skills. Por ejemplo, acá con el clic me muevo, pero si quieren puedo cambiar acá y me muevo apretando la Q ahora. Y eso significa que pueden configurar como quieran eso, y por ahí capaz que hay una habilidad que te hace mover y tal vez quieran no tener este skill, o sea, esta cosa de moverte. Y acá tenemos el ataque básico, que también lo podemos mover a cualquier lado. Y aprieto la Q ahora para hacerlo. O por ahí lo quieren tener ahí para que sea más eficiente. Y bueno, ahí tiene la vida, la maná. Y acá está la experiencia. Que esto está todo funcionando. Ahí aumenté un poco mi experiencia. Eh, y acá también estuve trabajando mucho en el skill tree. Este es el skill tree. Que bueno, lo puedo mover, puedo aprender cosas. Y puedo aprender algunos skills. Todos los skills son los que ya estaban en Battle for Embolia, excepto este que es Toxic Aura, que hace daño, depende del porcentaje de vida que tenés. Y bueno, eso es nuevo, que me parece que tiene sentido en lo que es el personaje. Tenemos perseverancia. Si aprieto, ahora tenemos pasivo, perseverancia. Y como ya saben, perseverancia es que cuando le pega a un bicho, se acumula el daño en los ataques básicos. También tengo Mortal Strike, Virus, Bite. Esto es el Bite, que se acuerdan que eso me cura y me da un buff. Acá está el buff, aumenta 20% de ataque. Y este Virus me da vida. Ahora tengo 242 de vida porque me da 120% de vida. Bueno, y el T-Virus que te da porcentaje de vida, está bueno con la nueva aura que Toxic Aura que te hace porcentaje de vida alrededor. Este es como un toggle, ¿ves? Lo que... Bueno, si me acerco a un bicho, le hago daño por segundo. Pero también me hago daño yo mismo. Ahí lo voy a desactivar. Y bueno, tiene algunas cosas. Por ejemplo, tengo el buff activado y si quiero sacarlo a esto y ponerme otro skill, por ejemplo este, me va a remover. Me removió todo. Bueno, la cosa es que no la bugueen porque si quieres tener un buff lo vas a tener ahí. Bueno, ese tipo de chequeo. Que en realidad no te tenía que borrar, te tenía que borrar la hora que tiraste. Bueno, esta hora el byte te lo da cuando pegas. Si no pegas a nada, no te va a dar el buff. Y bueno, ese tipo de cosas estuve trabajando que es bastante. Todas estas auras están funcionando. Por ejemplo, la Reflect, que son todas mecánicas diferentes y quería tenerlas bien aceitadas primero. Ahí tengo Bloomtator, o sea que le voy a acumular 6 de una. Le acumulo más perseverancia, que eso también es lo básico del zombie. Y bueno, también en clic medio puedes tener buff. Ahí me tiré return ahora. Que los bichos cuando me pegan les hace daño. Eso es lo mismo. Si me quedo quieto, les hago uno de daño cada vez que me pegan. Pero si me pegaran más, le haría más daño. Y sí, es un 20% de lo que me pegan. Y eso es todo. Ya sé que parece poco, pero lleva tiempo hacer estas cosas. Y todavía ni siquiera, bueno, eso cuando vaya... Cuando ustedes lo prueben seguramente van a encontrar un montón de bugs. Y todos los skills son grupales, entonces la cosa sea farmear todo. La idea es que sea un juego farmero. Y estos bichos se supone que son fáciles de jugar, de matar. Va a haber otros bichos
que van a ser más difícil, y boss, obviamente. Y el tamaño del número ese es cuando... Depende del tipo de daño que están haciendo. Si ya ven acá arriba, no sé si se ve bien. Tengo el DPS, que eso es algo que también... A mí me gusta que haya un medidor de DPS para saber cuánto daño estás haciendo. Entonces si probas una build, digamos, sabes más o menos cuánto daño haces. Y sabes si estás progresando o no. Ahora vamos a ver si se laguea o no. Ya voy a hacer una opción para desactivarlo o activarlo, capaz que... No creo que eso genere lag, pero bueno. Lo que puede generar lag son esos números, porque cuando haya muchos bichos, capaz que... Capaz que esos números los tengan que achicar un poco. Tal vez algunos son demasiado grandes. Por ejemplo, hay un skill que me parece que está medio desbalanceado, que es Shield Slam. Que... Okay. Puede desaprender cosas así, cliqueando con el derecho. Ahí está. Por ahora va a ser así, porque nada, porque estamos testeando, no hace falta poner restricciones de que tenga que pagar o algo. Bien, y esta. Que bueno, el daño de esta es el ataque tuyo más 50 más 10% de tus defensas. O sea, tu defensa mágica y tu defensa física. O sea, 141. Hace el cálculo ahí, eso también lo cambié. Que todos te dicen cuánto daño hacen. Te dicen el cálculo en morado. Vea tu ataque multiplicado por 2. Tal vez tenés que poner una X en vez de un asterisco. Pues bueno, ya lo voy a ver eso. Porque también estoy trabajando en la traducción. O sea, ya la estoy haciendo con traducción. A ver dónde está. Skill Mortal Strike. Ok, acá no está eso. Ok, creo que eso está... Esos cálculos, como no tienen lenguaje, son... ¿Cómo se llama? O sea, si alguien lo ve en inglés, attack multiplicado por 2 es lo mismo. Pero bueno. Lo estoy haciendo con idiomas, cosa que después no me pase lo mismo que Bate fuera en Bolia, que después tenía ganas de traducirlo, pero es un quilombo y no se puede traducir. Así que estoy tratando de lo primero a concentrarme en el input, que sería la barra de skills, cosa de tener todo ordenado ahí, que todo fluya a través de ese input. Y la traducción, o sea, todo lo que ves acá está traducido en español, por lo menos, y después voy a ver cómo voy a hacer para ponerlo en inglés. Bueno, es simplemente cambiar un archivo y se va a cambiar todo. Ahí estoy farmeando. Me voy a dejar matar para que vean que también me puedo morir. Y me morí y ahí pongo revivir. Ok, ningún bug por ahora. Creo que se reseteó el top. Ah, no, es un 8. Bueno. Así que eso es lo que voy haciendo por ahora. Ya sé que no parece mucho, pero me faltaría... O sea, están todas las skills del zombie ya hechas. Y estas skills, cada 5 niveles te van a dar un punto, igual que Bate for Memoria. Y vas a ir actualizando. Y si quieres, puedes desactivar una y activar otra. Aprendes y listo. Otros skills también, por ejemplo, el Sword Pike, que son de los últimos estos. Y el Life Break, que voy a sacarme uno de estos. Necesito un punto más. Que de hecho no les mostré el cheater. Ahí está. Es la R. A ver, si encuentro un bicho y le pego la R. 175 de daño. Que es abusivo en comparación de los otros daños. Pero en realidad... sí, no sé, ya vamos a ver. El balance, la verdad que no... Por ahora no me... No me... Va a ser un juego desbalanceado igual que Battle Ball, ¿eh? Ahí está. El problema es que no sé qué número hay es ese. Ese problema que tengo con los números es que
sopapean entre ellos y no se entiende nada. Así que bueno, Shield Slam va a ser OP parece. Pero bueno, siempre cuando los desarrolladores piensan que algo va a ser OP, después los jugadores encuentran la forma de hacerlo no OP. Y encuentran otra forma de hacer cosas mucho más OP. Lo que me falta todavía, que es una gran parte del juego, es agregar los ítems. No hay ítems. Entonces, por eso puedo tirar este skill sin ningún shield, que requeriría un shield para pegar con esto. Y todavía no hay inventario, así que todos los skills andan con cualquier cosa porque todavía no hice el inventario. Y ahí después voy a agregar las restricciones de ítems para cada skill. Así que bueno, eso voy a estar haciendo esta semana, los ítems. Y después ya empezaremos a hacer el juego, sí. Así que espero que les interese y nos vemos.